Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un gusto estar acá compartiendo con ustedes y sobre todo un tema que yo considero tan importante y tan polémico y complejo como es el tema de la evaluación docente. Entonces vamos a hablar a profundidad de este tema, pero antes les quiero contar un poco más sobre quién les va a hablar. Como mencionamos, soy María Figueroa, en un pasado fui bióloga, sigo siendo bióloga, amo los animales y la naturaleza. Pero cuando estaba en semestre de intercambio de biología en la Sierra de la Macarena, estudiando unos micos que me odiaban realmente, eran los monos araña, no sé si alguno los conoce, que tienen la cola prensil, parecen como una araña, como si tuvieran varios miembros. Los seguía de 5 de la mañana a 4 de la tarde, me odiaban y me botaban palos y cualquier otra cosa que ellos pudieran botar, léase elementos que tenían entre su cuerpo. Después de unos meses me volví más amiga de mis monos araña y un día, bañándome en el río Duda, en la Macarena, me picó una raya. Es un dolor muy grande cuando uno saca el pie del agua y me tocó llegar a Bogotá en la mitad del semestre, mi semestre de campo, sin trabajo, habiendo pagado un semestre de campo y sin actividad. ¿Qué hice entonces? Empecé a dictar clases particulares, que es uno de los negocios más rentables. No sé si alguno de ustedes ha sido profesor de estudiantes de colegio, es cuando mejor nos pagaban la hora, y empecé a encariñarme mucho con la educación y me di cuenta que me gustaba todo este tema. Después de eso empecé a trabajar en Pequeños Científicos, que es un proyecto de enseñanza en ciencias, esto fue en el año 2000, y me di cuenta que me gustaba mucho el tema de enseñar, y después de trabajar en un salón de clase con estudiantes, decidí trabajar con profesores y trabajé 10 años formando profesores en la enseñanza de ciencias. A todas estas hice mi maestría en educación, pero pensé que si quería trabajar más en educación, uno de los temas más importantes era el tema de evaluación. Y por eso me metí en el mundo de la evaluación, que es inmenso, trabajando en temas tan importantes como la evaluación del aprendizaje. Como profesor, yo cómo puedo potenciar que mis estudiantes aprendan más cuando uso evaluaciones, pero también estos temas de evaluación docente. Ese es un breve resumen y les voy a pedir un resumen aún más breve de ustedes. ¿Quiénes son acá estudiantes de pregrado? ¿Quiénes son acá estudiantes de maestría? ¿De doctorado? Perfecto. Y creo que tenemos unos profesores universitarios. Perfecto. Entonces este tema de evaluación de la docencia yo creo que nos interesa a todos, un tema complejo con diferentes miradas, y entremos un poco en acción sobre cómo lo vamos a abordar. Esta es un poco la agenda que tengo pensada. Les voy a contar por qué me interesa el tema de evaluación docente, les voy a hablar un poco sobre qué ha ocurrido en evaluación docente en básica y media, y también un tema que nos interesa mucho más y que es mucho más nuevo, el tema de evaluación docente en educación superior. Entonces, en relación al interés para trabajar la evaluación docente es ¿por qué nos enfocamos en los docentes? Y aquí tenemos una gráfica de estudiantes que pasan por colegio y vemos que si cogemos 2 alumnos promedio y a uno de los estudiantes es asignado a un docente efectivo que está dentro del mejor 20% de ese docente, al finalizar, después de 3 años, al finalizar ese tercer año, ese niño, ese estudiante se encontrará en el percentil 90. Mientras que un estudiante con las mismas características, pero que le tocó un profesor que ha sido clasificado de varias formas, como un docente no tan efectivo, que se encuentra en el 20% más bajo, al finalizar ese tercer año, ese estudiante se encontrará en el percentil 37. Entonces, como sabemos, los docentes, y varios estudios nos confirman eso, son los que tienen mayor impacto en el aprendizaje y en la formación de las personas. Y como también uno de los temas que ustedes han venido abordando en esta escuela de verano es el tema de calidad en educación, sabemos que los docentes tienen una implicación altísima en el tema de la calidad en educación. Enfocados ya en el tema de los docentes, otro tema que nos parece muy importante es el tema de docencia en educación superior, debido a que además en básica es un tema que se ha trabajado mucho más. En educación superior, ¿qué pasa? La docencia como tal no está tan definida. Es una actividad mucho más compleja, hay muchas más carreras, hay mucha más variancia que en las 8 áreas típicas del colegio, entonces es un área mucho más grande. También faltan como ciertos acuerdos. ¿Qué quiere decir ser un buen docente
en educación superior. ¿Qué quiere decir la enseñanza efectiva en educación superior? Y ya teniendo esos desacuerdos en relación a qué es ser un buen profesor, se imaginarán también los desacuerdos que existen en relación a cómo evaluar un buen docente en educación superior. Entonces eso es uno de los intereses, como les digo, me ha interesado siempre la evaluación, pero ahora me estoy enfocando bastante en ese tema de evaluación de la docencia. Hablemos ahora un poco de evaluación de la docencia en básica y media, que los temas ahí son un poquito más concretos y se llevan trabajando durante más años. Existen varios marcos de qué significa ser un buen profesor en básica y media. Entre esos marcos hay uno muy famoso que es el marco de Charlotte Danielson, que es el que se utiliza como base para determinar qué quiere ser un buen profesor, qué quiere decir ser un buen profesor en básica y media. También existen otros marcos de diferentes autores, pero si nos paramos en el marco de Danielson, vemos que hay 4 aspectos claves de la enseñanza de un buen profesor en educación básica. Lo primero es que los profesores hagan planeación y preparación de su clase. Para todos es como medio obvio, pero es muy difícil de observar o de medir, al menos que estemos pensando en pedir planeación. Pero sabemos que profesores que tienen mejores planeaciones tienen un mejor desempeño a la hora de trabajar con los estudiantes y eso tiene unos impactos en los aprendizajes. El marco de Danielson tiene como segundo aspecto el ambiente en el salón de clase y esto es un tema muy importante que surge un montón y es que haya algo que es la relación docente-estudiante y tener un buen ambiente para poder yo desarrollar mi clase y que los estudiantes se sientan cómodos como tal. El tercer punto que trabaja Danielson es el tema de la didáctica, es decir, la enseñanza de la materia como tal. El profesor de matemáticas debe ser un profesional en la didáctica de matemáticas. Tema complejo en primaria, porque como ustedes saben, los profesores de primaria deben enseñar todas las materias. Sin embargo, lo hace menos complejo que en educación superior, donde hay unos aspectos más grandes de la evaluación de la docencia. Y por último, el tema de responsabilidades profesionales. Ser un buen profesor no significa solo dictar una buena clase. Yo también debo compartir con mi compañero, estar en el colegio, prestar unos servicios. Tema aún más complejo en educación superior, cuando empezamos a tocar temas como la investigación, el servicio, la extensión y las otras actividades que debemos hacer los profesores de posgrado. En evaluación docente, en básica y media, como algunos de ustedes sabrán, se llegó a un acuerdo con FECODE en el 2015 y se transformó completamente la evaluación de los profesores del país que se estaba llevando a cabo. Esta evaluación se llamó evaluación de carácter diagnóstico formativo y este sistema de evaluación fue diseñado en un trabajo conjunto con el ICFES y la Universidad Externado de Colombia. Les hago un recorderis un poco cómo es esta evaluación y cómo era anteriormente. Anteriormente, la evaluación para los profesores estaba enfocada en una prueba disciplinar de conocimientos. Un profesor debía contestar qué tanto sabía de una materia, pero lo que llamamos en evaluación no era una prueba válida. ¿Por qué? Porque no medía realmente lo que quiero medir. ¿Yo qué quiero medir de un profesor en primaria o en bachillerato? Que sea un buen profesor, que sepa enseñar. Una prueba escrita de opción múltiple es muy difícil que me diga realmente qué tal enseña ese profesor. Me está dando información de otros aspectos muy importantes, como qué tanto sabe, pero no me está dando información de que tan bien enseña, que es una de las cosas más importantes que queremos de un profesor. Entonces, es una evaluación, a lo que se llegó fue una evaluación mucho más integral, donde la cual realmente nos enfocamos en lo que hace un profesor a la hora de dictar clase, se enfoca en la práctica pedagógica y es de carácter diagnóstico formativo en el sentido que tiene retroalimentación. Los profesores que hacen esta prueba se les informa cómo les va en esa prueba. Eso fue como quedó diseñada esa prueba, es decir, usted está funcionando muy bien en ambiente de clase, pero en aspectos prácticos, como por ejemplo el manejo de grupo, no está funcionando tan bien. Entonces hay retroalimentación. ¿Por qué? Porque el objetivo es que acá los docentes tengan información para ser cada vez mejores profesores. Entonces eso fue un cambio muy grande en la evaluación y esta evaluación está a cargo del ICFES como tal. Esto es un poco como los porcentajes de que incluye esta evaluación. Sabemos que la docencia, al ser una actividad compleja, necesita una mirada multidimensional y está compuesta en un 80% de un video de clase, un video que me da cuenta qué está haciendo el profesor en el salón de clase, 5% de evaluación de desempeño que el rector como tal
dice qué tan bueno es el profesor, con todas las complicaciones que eso tiene, porque como sabemos en Colombia a veces tenemos rectores encargados de múltiples sedes que no conocen muy bien a sus profesores, pero es una mirada adicional al desempeño docente. Encuesta a los estudiantes que se hace únicamente a partir de cuarto grado, porque sabemos que estudiantes más chiquitos es difícil que nos den información de la percepción que tienen de su profesor, y una autoevaluación en la cual los profesores reflexionan sobre su proceso de enseñanza en clase. Y aquí está un poco resumido y contándoles, como les mencionaba, que el tema de las encuestas no existe para los estudiantes de preescolar a tercero. Ese es el tema de evaluación en básica y media. Empecemos a hablar ahora de evaluación en educación superior. ¿Qué queremos? Queremos enfocarnos en qué quiere ser, qué se entiende por ser un buen docente en educación superior y pensarnos esas dimensiones de la buena enseñanza que no son tan claras. Les voy a pedir un favor, todos tienen su libreta o algún dispositivo donde anotar. Les pido por favor que piensen en el mejor profesor que tuvieron o tienen en la universidad. ¿Quién es ese profesor que los ha impactado o que los impactó? Un par de inspiraciones, ¿alguno lo conoce? No es la exministra Cecilia María Vélez a quien me refiero, es al profesor que está acá, Carlos Arturo Mejía, profesor de Biología de la Universidad de los Andes, conocido como Caturro, para mí de los profesores que más me marcó la vida, que me hizo pensar y que fue un excelente profesor en pregrado. Otra inspiración, no sé, de pronto algunos lo conocen, profesor de posgrado, un estilo completamente diferente a Caturro, pero también uno de los profesores que más me marcó mi vida. ¿Tenemos ya todos alguna imagen en la cabeza de ese profesor? ¿La tenemos? Listo. Entonces, dos preguntitas. ¿Qué le hacía un buen profesor? Y una lista de esas características. ¿Por qué era tan buen profesor este profesor de posgrado que me marcó la vida o de pregrado, este profesor universitario? Y características. Y tenemos 2 minuticos para eso. Todos anotando. Porque además vamos a compartir la información. Puede ser en una hoja o puede ser en el celular, donde quieran anotar. Listo, quisiera que alguien me compartiera 2 características de ese buen profesor, únicamente 2. ¿Quién quiere compartir? Sí, 2 únicamente. Su dedicación como docente. Dedicación como docente, perfecto. Súper, y su rigurosidad en el proceso de retroalimentarnos. Otras 2 características de una persona diferentes a las que estamos oyendo allá atrás. Tú sí. Perfecto. Últimas, bueno, allá atrás. Perfecto, la capacidad humana. ¿Y alguna otra? La capacidad humana por encima de todo, me parece muy bien. Por acá, a este lado, allá atrás. No te oigo, porfa. Perfecto. ¿Y acá adelante? Su historia personal, perfecto. ¿Y 2? ¿Cómo sabes eso? Pilas con esas afirmaciones, pero parecía algo muy espontáneo, podemos decir eso. Súper. Chicos, ya vamos a seguir trabajando en eso y vamos a trabajar ahora con el vecino o con los 2 vecinos de abajo, no quiero ver a nadie trabajando solo. Y sobre esas características que hicieron, traten de hacer categorías, es decir, compartan sus características de un buen docente y miren a ver esto, a qué categoría podría agruparse, como que traten de hacer esas categorías. ¿Es claro lo que tenemos que hacer? ¡Súper! 5 minutos. Nadie solo. Adopten a los solos, pueden hacer tríos.
Listo. No importa si no han terminado. Vamos a retomar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de evaluación docente, enfocados en evaluación docente en superior, que es un tema que se ha trabajado menos, un tema complejo que necesita múltiples miradas y que es un tema muy interdisciplinar porque podemos aportar y afecta a todas las disciplinas y como ven todos estamos bastante enganchados contestando cómo nos marcó un buen profesor. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Tenemos unas características y tratamos de establecer unas categorías. ¿Qué pareja o trío nos quiere compartir esas categorías, como los nombres de esas categorías? Y si la categoría se llama de manera muy extraña, por favor, una explicación. Es decir, si la categoría se llama planeación, yo creo que todos podemos saber un poco de qué se trata, pero si ustedes lo bautizaron con un nombre epistemológico extraño, por favor, denos una pequeña definición. ¿Qué grupo, qué pareja nos quiere compartir el nombre de sus categorías? Listo. Pues, yo corro para allá, es que yo creo para que te digamos todos. Gracias, pues al cruzar la información cruzamos con dos categorías, una de competencias comunicativas, comunicación clara de las ideas por parte del profesor, en segundo lugar muy crítico, invitaba a que los estudiantes hiciéramos lectura crítica sobre el material, luego unas competencias actitudinales, logramos agrupar las siguientes características, compromiso y disfrute de lo que hace, invitaba a generar conocimiento, muy motivador y empático. Esas dos. Y otra competencia pedagógica y didáctica es que sorprendía a los estudiantes en cada clase con una metodología diferente. Listo, súper. Entonces, estamos tratando de categorizar el marco de la buena enseñanza en educación superior y queremos otro grupito que nos comparta cómo organizó las características de los buenos profesores que tuvieron. Bueno, además de las que dijo el compañero, pues para no repetir, hablamos de transposición didáctica, ¿cierto? De lograr ese contenido científico a volverlo pues enseñable y tener pues que tenía presente esa dualidad, contenido-contexto, ¿cierto? Esas dos. Sí, exacto. Acá atrás, con las categorías que hicimos. Una de las principales que identificamos es la capacidad de escucha. La otra que acabamos de mencionar es la motivación mediante la clase en el intermedio. Muy bien. Ahora estamos haciendo un ejercicio un poco anecdótico en el sentido que estamos mirando como esas categorías a partir de unos Ns o unas observaciones de uno. Sabemos que eso no lo podemos hacer y ya vamos a profundizar un poco más. Pero han salido como cosas en común de lo que significa ser un buen profesor en educación superior y como ven el tema es bastante complejo porque hay muchas variables que están ahí. Es muy claro, si vamos a hablar de docencia, de buena docencia en educación superior, tener esas categorías y esos criterios muy claros, es clave que los tengamos así. Y establecer esos criterios, como se imaginarán, no es nada fácil. Por lo tanto, en estos momentos hay varias personas que estamos trabajando en eso y que vamos a mirar un poco cómo podemos aterrizar utilizando la literatura y utilizando como otros elementos y van a ver que en la literatura hay varias características que ustedes han mencionado. Pero un poco este tema de evaluación en educación superior, que se basa primero en definir qué es un buen docente en educación superior, ha sido trabajado en estos momentos por un grupo que se llama Redes. Redes es una red nueva que es la red de evaluación en educación superior, entendiendo que por evaluación es un tema mucho más macro y que en este momento solo nos estamos enfocando en uno de los aspectos de los profesores, que es la docencia, que es uno de los aspectos primordiales, pero nos vamos a enfocar en ese. Y nos hemos juntado varias universidades a trabajar en este tema de evaluación en educación superior. Levantemos manos si pertenecemos a alguna de esas universidades. Andes, Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, ok, ICESI, EAFIT, Uninorte, Rosario, Externado.
Listo. Entonces, somos estas universidades que nos hemos unido a trabajar en esto que se llama evaluación en educación superior para tener una mirada diferente y crítica a este proceso que consideramos tan importante y compartir ejercicios entre las diferentes universidades, en las cuales generalmente encontramos esas mediciones de evaluación de la docencia como las percepciones de los estudiantes, pero en algunas ocasiones encontramos sistemas más complejos que sabemos que pueden impactar mejor al profesor e impactar lo que al fin y al cabo queremos todos, que es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en relación a ese trabajo que hemos hecho con ROES, hicimos una revisión de literatura para enfocarnos en cuáles son esas características y esas categorías que ustedes mencionaron. ¿Qué pasa? Existen como diferentes posiciones en el sentido que algunos estudios argumentan que sí se pueden definir estas características de un buen docente en educación superior y otros dicen que es demasiado complejo, que además no solo está el componente de docencia, sino el componente de investigación y el componente de servicio, y que el componente de docencia tiene unas implicaciones más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Sin embargo, se han hecho pues, varios estudios y quisiera ir un poco de manera cronológica abordando cuáles son esas características y dimensiones que ha encontrado la literatura. Voy a empezar con Ebro en 1977 y siento mucho si es un poco pequeña la letra, y además está en inglés, pero tengo entendido que todos son acá muy bilingües, entonces les voy a contar un poco qué se definía en el 77, pongámonos en esa época, ninguno de ustedes había nacido, y qué era importante de un buen profesor en educación superior. Y hay cosas que pues, personalmente a mí me llaman la atención, no sé si lo ven acá, el uso de humor. Entonces, lo estoy poniendo ahí sobre la mesa, porque profesor que no utilice el humor no es un buen profesor. Entonces, esas cosas como que se definían y como además como lo tenemos definido es en términos de acciones que hace el profesor y no en términos de categorías. Sin embargo, algo que empieza a salir y a mí me llama la atención y obviamente tengo un interés y un sesgo, es el tema de retroalimentación. Y que además lo mencionamos, que es el tema de que está relacionado con las respuestas de los estudiantes y les indaga por más detalle. Entonces eso es algo que surge desde los primeros años en que se empieza a definir esto de la enseñanza efectiva. Este otro autor hace como 3 grandes categorías. La primera es todo el tema de entusiasmo y como de expresividad del profesor, vuelve y sale el tema del humor. Y también todo el tema de claridad a la hora de expresarse y todo el tema como de utilizar otros gestos para hacerse entender. La otra categoría es el tema de la claridad de sus explicaciones. Y por último, es un tema muy importante y que cada vez coge más fuerza y que a mí además me parece fascinante, que es el tema de relación y la interacción entre el docente y el estudiante. Y este es uno de los temas que hemos visto que ocurre siempre, con estudiantes de preescolar hasta con estudiantes de doctorado. La relación que ustedes establecen con sus profesores tiene un impacto en su aprendizaje. Profesores, la relación que ustedes establecen con sus estudiantes tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y eso es algo que es muy fácil de establecer y es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, nosotros como estudiantes o cuando estemos en posición de profesores. Vámonos con otro autor, ya en 1996, que clasifica como las acciones de los profesores en 2. El tema de generar ese enganche intelectual y el tema de la relación, ese rapport entre estudiante y profesor, que como lo hemos visto es súper importante. Me llaman la atención 2 cosas. Está el tema de rapport, baja el tema del humor, porque uno puede establecer una relación sin humor, pero sí sigue ese tema de establecer una relación positiva, y otro que es, se sabe el nombre de los estudiantes, que ahí además ha sido pues bastante polémico, pero es que yo como profesor, saberme el nombre de los estudiantes, ya establezco una relación completamente diferente con mi audiencia, porque mi estudiante ya se siente tenido en cuenta, y eso hace una diferencia completamente en mi aprendizaje y como en el nivel de enganche que sabemos que es muy importante a la hora de aprender. Estudios más recientes nos clasifican como las acciones de los profesores basado en lo que nos dicen los estudiantes de la siguiente manera: el tema de interés y entusiasmo, que le importe que los estudiantes aprenden, el tema de evaluación y retroalimentación, el tema de que tienen los objetivos claros y como ese reto intelectual,
que sus estudiantes sean independientes, tengan control y estén enganchados activamente. Y aquí empieza a surgir un tema muy importante en evaluación de la docencia y es el aprendizaje de los estudiantes. Y es que no nos podemos desviar que en el fondo un buen profesor hace que los estudiantes aprendan. No estoy diciendo que es lo único, pero sí queremos eso. Hace poco tuvimos una conferencia en la Facultad de Educación de un señor maravilloso. Y nos sentamos profesores y estudiantes y oímos a este señor y dio una conferencia y yo no podía parar de reír. Estuve totalmente enganchada, el señor tenía todo el sentido del humor y realmente pasé feliz. Se acabó la conferencia y mis profesores me decían, súper bueno, genial. Y dije, sí, buenísimo. ¿Qué aprendimos? Sí, exacto. Entonces, ojo con eso, porque pues sí, uno sí tiene que estar enganchado, eso tiene unas implicaciones en el aprendizaje, pero como profesores y como estudiantes, lo que más queremos es esa motivación de aprender y de tener, pues, de profundizar en un tema y en unas habilidades. Entonces, como que eso a veces se nos queda de lado. Otros estudios también pues como que trabajan todo el tema del rol instruccional del profesor y así pues lo organiza. Y yendo pues a estudios un poco más recientes, voy a ir a cómo lo clasifican como, acá está un barrido como de los diferentes estudios, pero bueno, voy a ir rápidamente a mirar las categorías que se presentan a partir de los estudios que tenemos hasta ese año 96. Y tenemos las categorías que es una muy importante que no ocurre tanto en primaria, por ejemplo, es que el profesor conozca la materia que está enseñando. Y ahí hay varias cuestiones en relación a quién es la persona que puede decir si el profesor sabe de la materia. ¿Serán los estudiantes la mejor manera de medir eso? O a lo mejor es el profesor y sus credenciales que me pueden dar información de que tanto sabe la materia, pero eso es algo que es importantísimo en educación superior. Hay algo que surge, y sobre todo que surge en los primeros años, como la presentación del instructor, que yo creo que eso tiene que ver con el ambiente de clase y que se mueva mientras presente. El tema de planeación. El tema de evaluación empieza a surgir desde los primeros años, el tema que ya mencionamos de interacción con los estudiantes y algunos de otros. Entonces acá están clasificados los diferentes estudios teniendo en cuenta como esas categorías. Por último, vámonos a estudios ya a partir del año 2000, este es de las personas que si están interesados en evaluación en educación superior deben buscar este autor, se llama Ken Bain, tuvimos la oportunidad de que estuviera en Colombia hace como mes y medio, y él trabaja unas categorías un poco diferentes, pero pues bastante relacionadas, y lo primero es todo el tema de que los profesores saben, tienen alto conocimiento, de que preparan sus clases, y acá es un tema muy importante que está relacionado con el ambiente de clase y con la relación profesor-estudiante, y es el tema de altas expectativas. Y es decir, buenos profesores parece que tienen algo en la cabeza y es que cada uno de sus estudiantes es capaz de aprender y es capaz de lograrlo. Yo no sé si ustedes conocen un experimento que se hizo en California como en los años 74, es un experimento terrible porque son de esos experimentos bonitos donde hay asignación al azar. Entonces eran estudiantes que pasaban de tercer grado a cuarto grado y le dijeron a los profesores de cuarto grado, dijeron, mire, estos estudiantes, no sé, Juan Pablo, Martín y Ana, son lo que llamamos los bloomers, los que pueden florecer, son unos duros y son los que más pueden dar. ¿Listo? Y le decían a cada profesor cuáles eran sus bloomers, los que podían florecer. Estoy hablando del año 74 en California. ¿Cómo eran escogidos Juan Pablo, Martín y Ana, esos bloomers? Al azar. Era totalmente mentira. No eran bloomers. Era que el experimentador había escogido al azar unos estudiantes. Miraron el desempeño de los estudiantes a través de cuarto grado y los estudiantes que habían sido los bloomers habían sido los estudiantes que mejor se habían desempeñado. ¿Por qué? Porque yo como profesor, estos son mis 3 pilos, los llamo más, les pregunto más, este que era súper descoordinado, pero me han dicho que era un bloomer, debe ser un error mío, entonces le explico más porque usted es muy bueno. Pilas con eso. Buenos profesores tienen altas expectativas
de todos sus estudiantes. Eso es una cosa súper bonita porque además en las pruebas PISA vemos cómo eso tiene una correlación con el desempeño en PISA si los profesores tienen altas expectativas. Lo otro es ya sobre la didáctica, cómo es ese ambiente cuando enseñan, el tema de rapport, cómo tratan a los estudiantes y el tema de seguimiento y evaluación. Y por último tenemos un estudio del 2012 de Calaguas que también tiene unas categorías bastante similares y obviamente pues yo les dejo la presentación para profundizar y ahí están todos los autores, es como un metaanálisis que cuenta un poco cuáles son esas categorías de enseñanza. Ahora en redes, que es la red de evaluación en educación superior, hemos llegado a nuestras primeras categorías como tal. Estamos empezando a hacer investigación en este tema y como ustedes saben nos hemos apoyado bastante en la literatura y pues vamos a seguir investigando. Algunas de las categorías a las que hemos llegado es todo el tema de relación docente-estudiante, el tema pues de planeación, el tema de conocimiento disciplinar y el tema un poco de compromiso docente, donde está todo el tema de que el docente utilice la información de las evaluaciones para mejorar su desempeño. Aquí tenemos un marco donde sabemos que si queremos tener buenas medidas de docentes y de la evaluación de la enseñanza en la educación superior, sabemos que tener medidas únicas como la percepción de estudiantes no son suficientes. Y estamos empezando a pensar, vamos a tener información de pares, información de los jefes de departamento, autoevaluación de los profesores y sociedad, y es todo lo que estamos construyendo con estas universidades para que podamos seguir aportando a este tema de desarrollo de la docencia. ¿Cuáles son los pasos a seguir con esta investigación que empezó hace 4 meses? Es construir un sistema de evaluación docente en educación superior. Como ustedes saben, hasta ahora lo que estamos construyendo está enfocado en la docencia, temas como la investigación no están ahí metidos, pero increíblemente son temas mucho más fáciles de medir, porque se mide como por el número de artículos. Estamos definiendo esas categorías de buena enseñanza apoyados en la literatura que no hay tanta, es un poco diversa, pero que sabemos que es un tema que está surgiendo en el mundo y que estamos trabajando como de manera contemporánea. Y la idea es desarrollar diferentes instrumentos que nos den cuenta de eso. ¿Por qué todo esto? Porque nos interesa la evaluación de la docencia para el mejoramiento, para que los profesores puedan ser cada vez mejores profesores, identificar en ellos áreas destacadas y de mejora, para que formemos continuamente de manera profesional a los docentes, para que la universidad como tal trabaje en este tema del aprendizaje y la docencia, y es un mensaje como tal que las universidades deben tener, que la docencia es importante. Por lo tanto, ya para cerrar, esto pues era un abrebocas de un tema bastante polémico que es el tema de evaluación docente, enfocado en evaluación docente en educación superior. Sabemos que los docentes tienen una implicación altísima en la calidad de la educación. Tenemos un reto grande que es la evaluación de la docencia en educación superior, aunque en básica y media ya hizo sus primeros avances, sigue siendo un reto, pero en educación superior es aún más grande. Estamos a la par de lo que está pasando en diferentes universidades en Colombia y lo que está pasando un poco también en el mundo en relación a que este tema, como que hace unos cuantos años apenas nos empezamos a pellizcar. Está esta red de redes que está en sus universidades, entonces los profesores de sus universidades están vinculados, pues investigadores de sus universidades están vinculados a esta red porque les interesa la docencia y la idea es que participando en esta red colaborativa de universidades tengamos buena investigación. Como ustedes saben, la colaboración es muy importante para realizar esta investigación y estas diferentes miradas. Nos interesa muchísimo el aprendizaje de los estudiantes, uno de los temas muy importantes es el tema de valor agregado, que tanto está agregando la universidad al aprendizaje de los estudiantes, y teniendo pues mejores profesores tendremos probablemente Colombia la más educada, al igual que teniendo mejores investigadores y mejores estudiantes como ustedes que participan acá, también podremos lograr eso. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minuticos para preguntas. Buenas tardes. En primer lugar, profesora, felicitarla por la presentación, por el estilo, que creo que todo lo valoramos como una excelente categoría. 2 cosas muy puntuales. La primera, digamos que tiene que ver un poquito con una pequeña parte de su introducción y que es algo de pronto que yo quiero como compartir con los compañeros de la escuela, porque sé que no muchos son docentes, yo lo soy. El proceso de evaluación docente que se está llevando para la educación básica y media, que pues fue un acuerdo entre FECODE y el ministerio, plantea una evaluación diagnóstico formativa a través de un video.
Y quiero dejar la inquietud frente al tema de la validez del video como instrumento de evaluación, compartiendo de pronto una experiencia no mía, porque pues yo había pasado otros procesos de ascenso y me castigaron, no me dejaron presentar, porque ya había pasado. Y la cuestión es que muchos de mis compañeros tenían absolutamente un montaje cinematográfico para ese día. Cambiaban su manera de vestir, organizaban a los niños, incluso, por ejemplo, un docente que tenía su evaluación con unos chicos de octavo y de manera muy jocosa se decía en el colegio que estaban como preparando a un grupo para que todos hicieran con ese grupo el video. Entonces tomaban a los bloomers, dijiste tú, bueno, de cada uno de los grupos de octavo, digamos 8.1, 8.2, 8.3, armaban un super octavo y con ese se hacía el video. Afuera del salón se ponía un letrero no molestar y ese día el colegio... Todo funcionaba. Eso me parece una farsa. ¿Qué piensa usted del proceso? Segundo. No, yo soy muy lenta cognitivamente, me toca de una en una. Ok. Listo. ¿Tu nombre? Diego. Diego. Relación, docente-estudiante. Diego, mil gracias por tu pregunta. Excelente pregunta, sobre todo porque nos la hicimos muchas veces. ¿Qué pasa cuando un profesor hace todo un montaje, hace todo un show para esa evaluación docente? Tuvimos la oportunidad de ir a Chile, donde esta evaluación por video se hace desde hace varios años. Y salieron pues muchas cosas en el sentido que además es súper bonito porque sobre todo los niños son muy espontáneos. Les pasaba en Chile que el profesor no había terminado la pregunta y el chino contestaba. Totalmente ensayada esa clase como tal. Entonces, una de las cosas que aprendimos de eso, y es una inquietud que tenemos, y es lo que estamos viendo es la mejor clase. ¿Listo? Y un poco también como lo que nos cuestionábamos es, este docente ensayó su clase 40 veces. Y no importa. Porque ¿qué queremos? Que sea mejor docente. ¿Qué pasa con esta evaluación? Que hay un tema de implicaciones como el ascenso. Totalmente de acuerdo que lo hace aún más complejo. Pero lo que queremos es retroalimentar al docente y que sea mejor docente. Y si el docente sabe que esto no me está funcionando, lo del superoctavo ya es otro tema más complejo, pero si esto no me está funcionando con mis chinos y se ve fatal, esto sí. Y si esto me funciona, pues yo sé que para la próxima clase voy a hacer estas cosas que me funcionan. Entonces, está ese componente, entiendo perfecto, de farsa. No sé qué pasó con la implementación de la evaluación porque nosotros quedamos como hasta el diseño, pero en Chile lo vieron muy poco y sobre todo cuando se notaba devolvía los videos, cuando veían que era como un montaje muy grande. Entonces es muy poco y a la hora de devolver videos eso empieza a bajar. Que ensayen, vuelvo, digo, a mí personalmente no me importa porque yo quiero que sea pues un buen docente, pero sí tiene esos riesgos y pues no hay evaluación perfecta, pero yo sí creo que tener una mirada de lo que hace el docente en clase es una mejor mirada que una prueba de selección múltiple de conocimientos, pero muy buenos aportes. Dos. Muy bien. La segunda tiene que ver un poco con, es que yo no, siempre se me olvida cuando voy a hacer alusión a ese letrero, pero afuera de los Andes, yo estudio también en los Andes, hay un letrero que dice que la Universidad de los Andes es como la universidad que más doctores tiene, pero menos profesores o algo así. Entonces, es que no me acuerdo el letrero, pero la idea es esa. Entonces, sí, o sea, como que se tiene, la universidad tiene el mayor número de doctores en el país, pero menos profesores, o sea, el dilema ¿cuál es? Cuando hablamos de la calidad del docente en educación superior, y tal vez a nivel de posgrado se siente un poco más fuerte, es el hecho de tener al frente a un docente que es un excelente investigador, que es una persona que tiene muchísima experiencia, pero que al momento de enseñar no transmite nada. ¿Usted qué piensa de ese dilema entre el muy buen investigador pero el pésimo docente? Diego, también excelente pregunta y también es algo que nos hemos pensado un montón, nos lo hemos pensado en redes. Dos comentarios en relación a eso y es más fácil desafortunadamente enfocarse en un buen investigador y saber que es un buen investigador, son medidas mucho más transparentes y estandarizadas y este tema de la docencia, como lo hemos visto, es un tema muy complejo, pero en este momento tenemos grupos de personas y grupos de estudiantes que están interesados en el tema y empezamos a meterle el diente a eso y eso ya es un avance en el sentido que la docencia importa, es un mensaje que estamos dando y es algo que tomó más tiempo, pero es algo que se está moviendo. Entonces sí nos parece clave tener buenos docentes. ¿A qué voy con la investigación? Y esta fue una investigación cuando trabajé en los Andes muy bonita que hicimos y es que cogieron los buenos docentes de las encuestas de percepción, porque esa era la medida, y los buenos investigadores e hicieron un gráfico y encontraron dos cosas maravillosas.
en muchas ocasiones los excelentes investigadores son excelentes docentes. Y eso es lo que llamamos sus profesores estrellas. Hay pocos, pero esos son maravillosos. Esos no los podemos dejar ir en una facultad. Entonces, tenemos una gente, unos super profes, super investigadores. Perfecto. Y tenemos otros que son super investigadores, que les va mal en percepción, o super docentes que no investigan. Y por ejemplo, recordaba, estoy hablando hace 3 años cuando estaba en los Andes, se empezaron a tocar temas y hacemos lo que llaman el double track, que un profesor tenga la posibilidad de tener 2 caminos. Si usted es un súper docente, sea un súper docente, que le sirve a la universidad y le sirve a sus estudiantes. Y si usted es un súper investigador, que además a veces hay unos investigadores muy concentrados que además no les gusta enseñar y es muy difícil si no le gusta a uno hacer algo, hacerlo bien, entonces enfóquese en su investigación. Y los docentes que hacen las 2 cosas, pues más o menos vamos a darles herramientas para que sigan mejorando. Muy buenos puntos. Gracias, Diego. Ay, no me pongan a mí a escoger. Hay muchas preguntas. En orden, yo no sé, haz un sistema ingenieril. Bueno, voy a hacer la clase. Tu nombre. José Tobar. Yo tengo una pregunta justo contraria a la de Diego, y es el caso de los profesores hora cátedra. Si a ellos se les exige tener una buena relación con el estudiante y tener un buen nivel de investigación, pero además para sobrevivir tienen que dictar un montón de materias en diferentes universidades, ¿cómo se supone que van a arreglar ese problema? No, es otra pregunta que también nos hemos hecho, y ¿es nuestro sistema de evaluación docente el mismo para profesores de planta que para profesores de cátedra? Te invitamos a la próxima reunión, porque no sabemos, porque la relación que establece un profesor de cátedra sí es muy diferente al profesor que establece un profesor de planta con sus estudiantes y con la facultad, sabiendo que además en los departamentos es importante esa interacción entre profesores, que sabemos que eso es un punto integral de la docencia, de generar una comunidad educativa. Entonces, en relación a eso, es una de las grandes cuestiones, y sobre todo, a veces dicen que la tendencia es a que los profesores de cátedra no estén o que aporten únicamente como en ejemplos puntuales, pero esto es una pregunta que la verdad no te tengo respuesta, pero probablemente terminemos teniendo una evaluación diferente para profesores de planta y de cátedra. Y tengo una preguntita más, qué pena. En redes solo hay universidades privadas. Nadie más nos quiso. Pero eso hace más relevante la pregunta anterior, porque al menos en algunas de esas yo he visto los datos y la cantidad de profesores hora cátedra es muy grande, superior a la cantidad de profesores de planta. Entonces nos va a tocar hacer doble evaluación. Buenas tardes. Muy interesante el tema porque es tan complejo, como usted lo dijo, que casi nadie se compromete mucho y todos vivimos preguntándonos, bueno, ¿y cómo evaluamos en especial a los docentes? Gracias además por su entusiasmo y por su manera de comunicación. Tengo una pregunta: si el propósito es llegar a un sistema nacional de evaluación de los docentes de educación superior, ¿cómo van ustedes a involucrar el hecho de que en las distintas áreas de conocimiento pues hay distintas maneras de aprender y de enseñar? ¿Cómo llegar entonces y por qué, para qué un sistema único de evaluación? ¿Tu nombre? Gladys. Gladys, perfecto. Un comentario primero, y es, no queremos llegar a un sistema nacional de evaluación docente en educación superior, y no quiero pasar ese mensaje, para nada. ¿Qué queremos? Nos unimos unas universidades con las mismas inquietudes a tratar de abordar un problema complejo con diferentes miradas y con diferentes aliados. Entonces, ojo, esto no es ni un tema ni una implementación, ni una política pública, ni nada, sino unas personas que decidimos trabajar un viernes al mes de 1 a 8 de la noche, y ese es el plan. Mejor dicho, esto es como una cosa más súper que además me parece que funciona muy bien, voluntaria. Entonces no vamos a implementar nada. Pero ¿qué pasó? Hace unos años la evaluación estaba cerrada con llave y nadie tenía acceso, y eso ha cambiado. Y un poco, y esto también viene bastante de la filosofía del Centro de Evaluación de la Universidad de los Andes, y es la evaluación, los criterios tienen que ser públicos. La evaluación como tal
debemos compartir información. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicimos fue armar una carpeta en Dropbox donde todos metíamos las encuestas de los estudiantes y que no era como que yo hice mi encuesta y cada ítem me costó 100.000 pesos. No, miremos a ustedes esas preguntas que les sirven. Entonces, eso es una intención muy colaborativa para poder mejorar la docencia que como investigadores nos interesa en la universidad. Entonces, es más un tema como motivacional y de cada universidad como tal. Tenemos ese problema grandísimo disciplinar y un poco a lo que hemos llegado, y vuelvo y digo, estamos arrancando, es que probablemente hay algunas características de ser un buen docente que son transversales, en general. Ser un buen docente implica establecer una relación profesor-estudiante en artes, en ingeniería y en biología. Sin embargo, hay unas cosas particulares de la didáctica de cada una de las disciplinas. Entonces, de las conversaciones que hemos estado teniendo es, probablemente esas evaluaciones le van a apuntar a un tronco común de buena enseñanza docente en educación superior y a unas ramas particulares por las áreas que se trabajan. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucy. Este tema me interesa mucho, justamente esa filmina que tienes ahí, pues puedo explicar mi punto de vista. El evaluador es evaluado y al someterse a ser evaluado también está inmerso dentro de la institución y dentro de la concepción que tiene la institución de lo que es el estudiante. El riesgo que yo veo es que actualmente existen universidades para las cuales los estudiantes no son estudiantes, son clientes. Al ser el estudiante un cliente, el docente es aquel servidor que tiene que estar dispuesto a complacer al cliente, porque para la universidad es más importante todo el dinero que le da el cliente, que con ese dinero de un solo estudiante puede pagar a varios docentes. Entonces, yo considero que ese es un aspecto que se debe revisar porque eso demerita el trabajo de la evaluación, porque el estudiante ya no puede, el docente ya no le puede exigir al estudiante, porque muchas veces puede pasar que él ponga por encima su trabajo, ¿sí? Mantenerse en el trabajo que sobre su ética de exigencia, por ejemplo. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que hace parte de lo mismo es que mientras que el estudiante mismo no tenga una concepción de la importancia de la evaluación, no podrá evaluar, bien sea que sea en una universidad que sea considerado como cliente o en una que no, porque todos sabemos que la revancha del estudiante es evaluar mal al docente por más bueno que sea, solamente porque no le fue bien con ese docente. Considero que esos son aspectos que se deben tener en cuenta. Muchas gracias, Ana Lucía. 2 puntos sobre eso. El primero es, hay algo clave en evaluación y es la alineación entre lo que usted quiere medir y cómo lo quiere medir. ¿A qué me refiero? Y eso también está relacionado con lo que preguntaba Gladys, en el sentido que hay unas diferencias por carreras, pero también hay unas diferencias misionales a nivel de universidad. Y si la universidad, no tengo ni idea, lo que le interesa es una relación con el estudiante como cliente, mida eso, porque le interesa. Y si eso está en su misión y eso está en su forma, lo importante es que esté alineado. De pronto uno no está de acuerdo, pero sí hay como una consistencia en lo que quiere desarrollar la universidad y lo que se evalúa. Segundo, la revancha de los estudiantes. 2 temas en relación a eso también. Uno, se sugiere nunca hacer las evaluaciones de percepción de los estudiantes al finalizar el semestre cuando el estudiante tiene su nota, sino antes de que el estudiante tenga su nota. 2, jamás puede ser la única mirada. Y en nuestro grupo Redes hemos hecho todo un esfuerzo para hablar de percepción de los estudiantes. Eso no es una medida de evaluación, es una medida de la percepción que tienen los estudiantes y por eso necesitamos siempre una mirada multidimensional y un sistema de evaluación. Yo no tengo... Buenas tardes. Sí, hola. Mi nombre es Mateo Guaira. Soy estudiante del Sistema Educativo Nacional. Las preguntas que te quiero formular son las siguientes. Primero una, porfa. Sí, son solo 2. En el actual contexto político-económico, ¿crees que el gobierno, crees tú sinceramente que el gobierno nacional va a destinar, ahora que necesita menos recursos para una guerra, mayores recursos en la salud de los colombianos, el empleo de los colombianos, el bienestar de los colombianos, la educación de los colombianos? Esa es la primera. ¿De acuerdo
problema cognitivo que me toca de ir de una en una. Mi opinión totalmente personal y la verdad pues no tengo ni idea, pero de lo que he visto, este gobierno como tal, uno de los frentes que sí le ha apuntado es al tema de educación. Yo creo que como hemos visto proyectos tan importantes como Serpi lo paga, las becas docentes en donde los docentes son becados para estudiar sus maestrías, yo creo que hay un esfuerzo grande al tema de educación. Entonces yo sí siento un cambio en relación a la percepción de la educación. Hablábamos antes de iniciar y es cómo desde hace un tiempo la educación está ahí, se está hablando de educación y la educación es un tema que está saliendo en los medios y en las noticias, para bien o para mal. PISA nos dio de qué hablar, pero eso hace ya un cambio a cómo me acerco a la educación. Entonces yo esperaría que sí, sin embargo los otros temas que mencionas son también sumamente importantes y pues no sé realmente cuáles son los planes del gobierno y obviamente tengo mi sesgo, ¿no? 2. La segunda es, teniendo en cuenta el enfoque diferencial que nos plantea Naciones Unidas, ¿tú cómo consideras que pueden ser integrados los saberes de las culturas indígenas, aborígenes, negras, mujeres, niños, al diseño de los contenidos curriculares? Gracias. Excelente punto y además es una de las características de un buen docente que creo que surgió allá arriba, que era el tema del contexto. Yo como profesor debo tener en cuenta mis estudiantes. Al realizar la evaluación docente de los profesores de básica y media, finalmente terminaron siendo 4 componentes y uno de los componentes es contexto y es cómo integro mis estudiantes, cómo potencio lo que tengo de mis estudiantes, cómo utilizo esa diversidad que tengo en un salón de clase para mejorar mi práctica de aula. Y es un tema que además a mí me encanta que en esa decisión de esa evaluación hubiera participado FECODE, porque aporta todas esas miradas diferentes y toda esa mirada amplia al tema de ser docente, donde personalmente no creo que la postura sea yo no puedo hacer nada porque tengo un curso diverso, sino que la postura es tengo un curso diverso, ¿cómo utilizo esa coyuntura para potenciar y enriquecer mi salón de clase? Aló. Hola. Hola. Aló. Aló. Mi nombre es Olger. Jorge. Tocas un tema susceptible. Cuando vi evaluación docente, supuse que era la evaluación del desempeño docente y de alguna manera se me hace importante mencionar cosas que atañen al ejercicio docente. No sé si dentro de esos indicadores el índice número de estudiantes representa algún ejercicio en la evaluación. Si la búsqueda de la calidad busca en la evaluación docente identificar las falencias para ser fortalecidas o cuáles son las consecuencias de la evaluación. ¿Estás hablando de la evaluación en general? De la evaluación docente en la secundaria, tú hiciste una introducción, pensé que te relacionas. ¿Primaria y básica? Sí. Perfecto, listo. Entonces, en relación a la cantidad de estudiantes, como les mencioné, uno de los componentes de esa evaluación es el tema del contexto, donde el profesor tiene que contar, tengo 55 estudiantes de estas características, es algo importantísimo. Sin embargo, si uno mira los datos en Colombia, esa sensación que uno tiene que las clases son de 50 estudiantes, eso ha cambiado un montón. Hubo una reducción muy fuerte durante la administración de Cecilia María Vélez y realmente las clases hoy en día son de 30 a 35. Pero vuelvo y digo, sí hay lugares con clases de 50 estudiantes y eso está en el contexto. Frente al contexto, justamente, sí se ha evaluado en el contexto de la guerra. Es decir, imagínate todo ese tema por eso, pero en el contexto se mencionan todas las características de los estudiantes y se tiene en cuenta, y es algo importantísimo que está ahí. Y lo otro es un poco la aproximación que hemos hecho a la evaluación en general, que es todo el tema de evaluación para el mejoramiento, y que es un poco lo que hablamos, que por ejemplo esta evaluación diagnóstica formativa, y más con ese término formativa, está basada en que se le da retroalimentación al profesor. No es una evaluación punitiva, sino lo que queremos es que el profesor mejore su desempeño como profesor. Y en relación con los ejercicios de memoria que son necesarios en este conflicto, yo quiero también hacer una observación frente en el ejercicio de la guerra.
los docentes han sido las primeras víctimas del conflicto. Es decir, si tú cuentas militares caídos, policías, no sé si alcancen el ejercicio a los docentes, y si en los procesos de evaluación se piensa en un ejercicio de retribución, de reevaluación del ejercicio docente. Solamente es numérico y qué consecuencias tiene esta evaluación en los procesos de evaluación docente en redes. Sí, pero esta evaluación no es numérica, ¿no? Esta evaluación está más basada en una matriz de retroalimentación. Entonces no, y en ningún momento dijimos que era numérica, está basada en una matriz de retroalimentación donde se le dice al profesor cómo lo que está funcionando y las cosas que debe mejorar. En relación al conflicto, un tema súper importante, sobre todo porque los docentes además, yo creo que de las cosas más importantes es que han aprendido a tratar a sus estudiantes como igual y a no juzgar, porque tienen todo tipo de estudiantes, y esas son de las cosas que yo creo que saldrán en el contexto y que los evaluadores de la evaluación deben tener en cuenta. Sí, un punto sobre la observación, y que eso también tiene que ver con tu pregunta, y es, en un mundo ideal, una sola mirada es terrible, porque es una sola mirada. Y no tengo esa diapositiva, pero hay una investigación súper bonita, y es mirando la confiabilidad de la observación. Me voy a tener 2 segundos ahí, y es qué tan confiable es esta clase que estoy mirando, qué tan real es esto que estoy mirando. Y por ejemplo, es mejor mirar 3 clases de 15 minutos que mirar una sola clase de 45 minutos. Eso es algo súper interesante. Obviamente, pues es un poco más dispendioso, porque decir 3 veces, pero fíjate que la cantidad de tiempo es lo mismo y eso te da mucha información. Y bueno, y ya tenemos ahí el ensayo, por lo menos para 3. Entonces, por ejemplo, esas cosas de la confiabilidad, me aumentaba la confiabilidad tener 3 miradas, pues ir 3 veces diferentes que ir una sola vez a la clase eterna, porque además, claro, uno ya se vuelve como, uno ya ve unas cosas, uno entra y a los primeros 5 minutos de clase uno ya sabe como unas cosas que a este profesor le van a funcionar y otras que no, aunque a mí me encantan los profes porque siempre lo pueden a uno sorprender. Pero entonces en relación a eso es el tema de la observación. Pero el tema del compromiso, yo creo que una de las cosas que funciona bien es saber uno por qué está haciendo las cosas. Y yo creo que es esa aproximación, esa relación que uno establece con sus propios docentes en el sentido de por qué esto es importante y por qué nos parece importante como facultad. Claro, para mí es muy fácil vender en la facultad de educación, porque es muy importante, pero en otras facultades a veces es más complejo. Pero el mensaje ahorita es la importancia de la docencia y la importancia de tener estudiantes mejor preparados. Entonces, un poco es esas reflexiones y esas conversaciones de por qué nos parece importante. ¿Una más? Bueno, yo lo voy a pasar acá porque acá nunca lo he pasado. Acá, al lateral. Buenas tardes, María. Gracias por tu charla. Quiero hacer la pregunta, antes de, digamos, pensar en el cómo hacer la evaluación, antes de definir el cómo, es importante definir el qué. Y tú mencionas, eres enfática en eso, para mejorar. Digamos, en la práctica, realmente, ¿cómo mejoramos? O sea, el cómo lo hacen ustedes, mejorar de qué manera, digamos, el docente al final del día se le hace un reconocimiento, por ejemplo, así sea entre los otros docentes, los departamentos o las unidades académicas le hacen un reconocimiento, o no sé, o simplemente se queda como en una discusión como debes mejorar en esto tienes que estar mal, o digamos detrás de eso también hay algún tipo de recompensa o de penalización, o digamos de qué manera realmente aterrizamos ese mejorar, cómo mejora el docente, mediante cualquiera sea el mecanismo que nos diseñemos para evaluarlos. Perfecto. Entonces, en relación a eso, pues sí, estamos enfocados en cómo vamos a medir esa evaluación. Antes estamos definiendo qué significa una buena evaluación, pero que no se nos quede por fuera el qué pasa después, hacemos un reconocimiento o no. La evaluación sola no sirve de nada. Lo que importa es cómo usamos esa evaluación para algo. Personalmente, no soy partidaria de los usos punitivos de la evaluación, sino de los usos de retroalimentación, pero sí soy partidaria de reconocer a las personas que están haciendo las cosas bien. Y al hacer un buen ambiente en los programas y en las facultades, donde entre pares se puedan observar y que sabemos que profesores que están haciendo cosas bien puedan retroalimentar a los otros profesores, es algo que funciona muy bien. Otra cosa que también funciona muy bien es que uno mismo se grabe su propia clase, pero pues no obtiene esa retroalimentación. Pero sí utilizar esos profesores que están funcionando,
sobre todo porque a veces nos pasa que los profesores como tales lo vimos a veces mejor a un colega que al jefe que no está dictando clase porque tiene que resolver 1000 chicharrones administrativos. Gracias.